Saludos en el día que consagramos al Señor, en este día tan especial en el que nos acercamos al autor de todo y de todos. En este día también en el que debemos reflexionar acerca de lo que hacemos, de nuestros comportamientos, de nuestras obras y también a algunas de las cosas que nos inducen a cometer graves equivocaciones. Una de ellas, y tristemente es bastante común, una de ellas es la de dedicarnos a buscar textos que sean diferentes a aquellos que suponen mandatos de obligado cumplimiento para quienes somos o para quienes nos llamamos hijos de Dios. Y en esa búsqueda de evitar leer pasajes que nos comprometen como creyentes, es cuando cometemos los errores, porque es como si fuéramos haciendo una selección de las cosas que nos gustan a las cosas que nos comprometen, de las cosas que nos agradan a las cosas que nos obligan. Y esto, de alguna manera, supone una forma de juguetear, si se nos permite el término, de juguetear con la palabra de Dios. No es que estemos ofendiendo a Dios, porque nadie está en condiciones de ofender al Eterno, nadie. Pero sí, para confundirnos a nosotros mismos. Y lo que es más grave todavía, existiendo la posibilidad de confundir a otras personas con nuestras falsas elucubraciones, con nuestros análisis que muchas veces no tienen nada que ver con lo que está escrito en el texto sagrado. Y sobre esto es que queremos advertir. Y es más grave todavía el error cuando los creyentes se dedican a desentrañar los supuestos misterios que tiene el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, que el mundo ha desvirtuado como palabra y la usan y la aplican de una manera diferente de lo que en verdad es, porque Apocalipsis significa revelación. Es Jesús el que manda el ángel y le detalla lo que ha de escribir a Juan en la isla de Patmos. Por tanto, es el pensamiento profundo del Hijo del Hombre lo que está escrito en Apocalipsis. Y hay quienes se dedican a intentar desentrañar esos supuestos misterios, esas supuestas cosas ocultas en el libro de Apocalipsis, y además se confunden ellos mismos, y lo que es peor, vuelve a repetirse el error de correr el riesgo de confundir a otras personas. Por tanto, debemos ser sumamente sensatos y centrarnos en aquellas cosas que son verdaderamente constructivas desde el punto de vista de la vida de creyente. Con esto no estamos negando la infinita trascendencia que tiene el libro de Apocalipsis. Sí queremos decir que para estas personas que se dedican a leer algunos pasajes y otros no,
que van desechando las obligaciones que tenemos como hijos de Dios, que se centren, por ejemplo, en los 4 evangelios. Y si tuviéramos que elegir a uno, diríamos que se centren en el Evangelio de Juan, porque es donde verdaderamente podemos tener una visión de otro ángulo profunda sobre quién es Jesús y cómo fue su ministerio terrenal y cuál fue el propósito o sus propósitos para estar durante alrededor de 33 años compartiendo su vida con la de los hombres en Israel, en lo que es el territorio de Israel. Por eso la advertencia a propósito de estas actitudes, porque a lo mejor haya personas que no han reparado en la gravedad de lo que están haciendo. Y por eso, con humildad, les advertimos: cuidado con el doble error. El error de no querer ver los mandatos que están contenidos en la palabra de Dios y el error de centrarse, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis para desentrañar supuestamente sus cuestiones más ocultas. Grave error. Motivo por el que alentamos a que quienes nos están escuchando, que están escuchando este mensaje de parte del Señor, se centren, volvemos a insistir, en los evangelios y más específicamente, si tuviéramos que elegir uno, en el de Juan. Y ya que hemos hablado de Apocalipsis, vamos a recordar, hacer memoria de lo que dice en el último capítulo, en el capítulo 22, en el versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Esta palabra nos revela que todavía tenemos tiempo para cambiar aquellas cosas que constituyen un error en nuestra vida. En oración demos gracias al Señor por su palabra, por su advertencia, por su enseñanza acerca de cómo debemos obrar quienes nos llamamos hijos de Dios. Demos gracias por esta advertencia y la asumamos como una necesidad para nuestra vida. Nos despedimos con la bendición poderosa del Eterno sobre la vida de cada uno de nosotros, de nuestros amados, de nuestros amigos, de nuestros enemigos, sobre las autoridades de los países donde vivimos, sobre las necesidades de los hombres y mujeres del mundo, sobre sus dolencias, sobre sus angustias, sobre sus miedos, sobre sus temores. Y que esta bendición llegue también al prójimo, del que nos enseñó Jesús. Muchas gracias y hasta la próxima.